Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de dos temas que son clave y que, bueno, han generado, por supuesto, mucho ruido. Por un lado, vamos a hablar de esto que tiene que ver con, digamos, el debate que hubo entre contadores y tributación, el Ministerio de Hacienda, por el sistema Marangatú, qué cambios hay, la gente tiene que pagar impuestos. Recordemos que en marzo vencen algunos plazos, impuestos a la renta personal, un porcentaje cada vez más importante de la población lo tiene que pagar, así que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los tributos. Y en una segunda parte vamos a hablar del tema Itaipú. Hoy es un día histórico, se pagó toda la deuda de Itaipú, hoy se pagó toda la deuda de Itaipú. La deuda incluyendo ahí lo que muchos llaman la deuda espuria, bueno, en fin, se pagó todo. ¿Qué hacemos con Itaipú? Hoy va a estar con nosotros también una académica estadounidense que lleva años analizando esto, que nos permite un poco tener también una visión de alguien desde fuera, una visión objetiva y académica de qué deberíamos hacer con Itaipú. Pero ya les cuento, está con nosotros ahora en esta primera parte del programa Juan Olmedo, es director de Grandes Contribuyentes. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por venir. Buenas noches, también estamos disponibles acá para atender los requerimientos de la audiencia y aclarar los puntos que de alguna manera están en controversia. Estamos con Luis Corbalán, que es director de tecnología de la Secretaría de Tributación. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Saludos a la teleaudiencia. Y está con nosotros Alba Talavera, que es del Colegio de Contadores del Paraguay. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cuál fue el conflicto que hubo ahora? Yo le escuché a muchos contadores, de hecho hoy se estuvieron manifestando, diciendo que el sistema Marangatú, que es básicamente el sistema informático, que donde vos te registras, cargas tus facturas, ¿verdad? Y estableces, digamos, los pagos, tuvieron problemas y eso hizo que se dieran atraso y hoy tienen que pagar multas. Ese fue el reclamo que hacían. No sé si querés hablar, Luis, un poco, contarnos qué es lo que pasa. Sí, allí un poquito nosotros lo que hicimos es analizar el contexto general, ¿verdad? Y reconocemos que en lo que hace al módulo de la Resolución General 90, por el cual los contribuyentes nos informan sus libros de ingreso, egreso, compra, venta, según corresponde al impuesto, estamos arrastrando, es una implementación nueva, estamos arrastrando algunos inconvenientes, ¿verdad? Es una implementación relativamente nueva, ¿sí? Pero ahí conflictuamos un poco en la cuestión de decir que todo el contexto del sistema Marangatú es el que no funciona, ¿verdad? Porque si no hay sistema Marangatú, no hay recaudación, no hay presentación de declaraciones juradas, no hay pagos, ¿verdad? Entonces llevamos el foco en lo que refiere a la Resolución General 90, donde sí entendemos que hay inconvenientes, hubo inconvenientes ya el año pasado, en donde nos han reclamado que se duplicaron, por ejemplo, las facturas electrónicas al momento de imputar esas facturas. Encontramos el problema, lo resolvimos, lo corregimos, ¿verdad? Y surgieron otros escenarios, van surgiendo, es una implementación relativamente nueva en el mundo de la tecnología. Las implementaciones tienen lo que se llama usualmente un bug, ¿sí? Un problema, y eso se va resolviendo en el camino, ¿verdad? Hoy en día encontramos, por ejemplo, que las facturas electrónicas que son informadas, algunas no se informan con el RUC, se informa con la cédula de identidad, y al momento de disponibilizar para los contribuyentes cuando quieren verificarlo, no está trayendo esa factura. Encontramos ya el problema, lo estamos corrigiendo, ¿verdad? Para aquellos casos, por ejemplo, voy a citar algunos nada más, aquellos casos en que hay dependientes en el impuesto a la renta personal, tampoco estás estirando la factura. Vos puedes tener un hijo y tu hijo hace el gasto y yo puedo utilizar eso para descontar en mi impuesto. Entonces esos casos de esas facturas tampoco está trayendo hacia el sistema Marangatú del sistema de facturación electrónica. O sea, yo ya cargué, pero a la hora que hago el cálculo no me reconoce. No te está reconociendo ese documento, ya encontramos el problema, estamos corrigiendo. Bueno, eso entra en un proceso de sacar una nueva versión del sistema Marangatú que afecte al módulo de la Resolución General 90. Puede durar 2 semanas, 3 semanas, a veces 4 semanas, dependiendo del problema. Hay mucha complejidad cuando uno corrige algo dentro del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema Marangatú es un conglomerado de diferentes módulos, ¿verdad? Yo toco acá algo, puedo afectar a este módulo, toco acá algo, puedo afectar al otro módulo.
Entonces, estamos en ese proceso. Y, por eso digo, reconocemos, sí, públicamente de que tenemos problemas en el módulo de la Resolución General 90, pero están también todos en vías de solución. A ver, Alba, ¿el reclamo que hacen ustedes cuál es? Bueno, en realidad yo quiero aclarar algo muy importante. Yo fui presidenta del Colegio de Contadores 2 periodos. Yo a las malas nunca conseguí nada con Marta. Le hice marcha, contra marcha, etcétera. Nosotros nos reunimos Estamos acá. hablando de la anterior titular de tributación. Exactamente. Marta González. Marta González Ayala, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos de tener, si bien es cierto que nuestros colegas de otros, no digo otros gremios porque existen dos gremios reconocidos nomás, que es el Colegio de Contadores y el Consejo de Contadores Públicos. Entonces nosotros nos acercamos y nos reunimos en una mesa técnica, que ahora está funcionando esa mesa técnica. Yo le escuché a los compañeros, ¿verdad? Lo importante es que ellos reconozcan la falla que tiene. Justamente por eso que hubo multas, porque hay que ser bien sincero, el periodo fiscal enero, que se presenta en febrero por terminación de RUC, tuvo multas y esas multas están vigentes, ¿verdad? Ahora, a partir de ahora, estuve hablando previamente con ellos, ¿verdad? No va a existir más multa y la RG 90, que iba a tener estado de incumplimiento hasta marzo, pasó ahora hasta junio, hasta el 30 de junio. ¿Qué significa eso para los que nos están mirando? Es grave el tema de que yo diga de que la RG 90 ella me iba a generar incumplimiento en el mes de abril. ¿Por qué? Porque vos necesitas para viajar pasaporte, ¿verdad? Si vos no tenés certificado de cumplimiento tributario, no te dan tu pasaporte. Vos querés vender tu vehículo, querés comprar una casa, etcétera, etcétera, querés sacar un préstamo, certificado de cumplimiento tributario. Entonces te limita tus transacciones comerciales y a veces es más grave todavía, Luis. Y ellos tienen que saber que hay gente enferma que se tiene que operar, que necesita, ¿verdad?, de ese préstamo para poder, porque los médicos no te esperan, ¿verdad? Entonces, el certificado de cumplimiento tributario vos necesitas. Ahí sí. Y ahí nos acercamos. Y ahí nos acercamos y ahora ya no hay problema, justamente porque nos acercamos, nosotros nos sentamos. Yo en enero ya me fui a hablar con el viceministro, ¿verdad? Si bien es cierto que algunos colegas que se manifestaron, hoy dice el Colegio de Contadores no nos representa. Nosotros tenemos 105 años de vida, Luis. No somos ningún gremio improvisado, ¿verdad? Entonces nos acercamos y tratamos de que a las buenas tratar, ¿verdad?, y hacer nuestro petitorio, que justamente mediante eso salió la resolución 126/23 el día viernes a la tarde, por el cual el estado de incumplimiento se va a considerar a partir de julio recién. En tanto, estos señores tienen que tratar de solucionar estos problemas que ellos admiten, porque lo importante es que ellos admitan este problema que existe. Porque realmente yo les cuento y le dije a ellos, no, el sistema Marangatú funciona, me dice él, ¿verdad? Yo le dije, vos me tratás de mentirosa, a mí le tratás a más de 25.000 contadores de mentirosos, porque el problema suscita. Vos tenés que preguntarle a tu contador y te va a decir, ¿verdad? Hay horas en que yo le escucho, ¿verdad?, a mis funcionarios, pegan la mesa, ¿verdad? Están todos histéricos, están todos... ¿Por qué? Porque se caía el sistema. A lo mejor hay horas en que sí funcionaba a plenitud. Por ejemplo, me decían que de 10 a 12 o de madrugada funcionaba a plenitud, ¿verdad? Ahora, yo no sé informáticamente qué es lo que sucede, porque el viceministro a mí me explicó la primera vez que me fui. Me habló de cajas. Ahí Luis Corbalán va a explicar mejor, porque yo informáticamente no manejo mucho. Me dijo, hoy en día 1 o 2 cajas nomás recepcionan las declaraciones juradas. Pero para junio ya vamos a tener, en unas 6 cajas van a estar tiradas las declaraciones juradas. Y ahí es donde yo le dije, bueno, si es así, entonces que la RG 90, el estado de incumplido, se lleve hasta el 30 de junio. Y de julio recién, entonces que se considere como estado incumplido y que se exoneren las multas si las hubiere. Eso es lo que está haciendo el Colegio de Contadores, ¿verdad? Y además, otra cosa, Luis, muy importante, que llegamos también a un hecho de que vamos a irnos en una consultora, en donde ellos van a ver lo que sucede del otro lado, porque ellos están hacia adentro, nosotros estamos hacia afuera. Entonces ahí le vamos a mostrar, ¿viste por qué este no se va? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no se recepciona? ¿Por qué no me está recepcionando? Entonces allí vamos a ir viendo y vamos a hacer custodios permanentes de ellos, Luis. No es que nosotros, ¿sabes qué? El Colegio de Contadores ya se entregó a la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ellos andan bien con... No, nosotros nos discutimos, acá están ellos, nos discutimos seriamente. Ellos me conocen a mí, ¿verdad? Yo soy una persona luchadora que le hice varias sentatas, ¿verdad?, a Marta González Ayala. Pero nunca conseguimos nada, Luis. A las malas no conseguimos absolutamente nada. Ahora sí, nosotros le vamos a hacer un seguimiento a estos señores. Si ellos tampoco llega un momento en que no se puede solucionar este problema, vamos a pedir la derogación de la RG 90 y si es necesario su implementación a partir del 2024. La RG 90 es importantísimo. Nosotros ¿Qué es la reconocemos. RG 90? Explicarle un poco ¿Sí lo puede que es. explicar un poco? Sí, básicamente Luis, lo que hay que importantísimo. poner en contexto, aprovechando el nombre del programa, es que
el sistema de tributación paraguayo establece una modalidad de liquidación y pago del impuesto, donde los montos están globalizados. Y lo que el contador o el contribuyente hace internamente dentro de su empresa o dentro de su contabilidad es tener un control detallado de sus facturas. Junta en un bibliorato, hace una planilla Excel, pero ese dato nunca fue validado. El contribuyente debe esperar que la administración le genere una orden de auditoría y en ese momento empieza de alguna manera la relación de justificación. Este comprobante es válido, este comprobante no es válido. ¿Cuándo ocurre eso? Puede ocurrir 2 años, 3 años, 4 años después, que trae como consecuencia que al terminar ese proceso de auditoría y al invalidarse comprobantes que de alguna manera no reúnen las formalidades, el contribuyente tiene que pagar los impuestos, las multas, las sanciones y hasta puede tener una incidencia fiscal. ¿Cuál fue el modelo que tributación ahora toma como una referencia para tratar de acercar más los tiempos? Es poner a disposición de los profesionales y de los contribuyentes un módulo. Estamos hablando de un módulo, una herramienta donde el contribuyente va a declarar ya y preparar una información detallada factura por factura. Y ahí es donde se hace de alguna manera esta cuestión metodológica de transferir información, recibir una validación. O sea, para decirlo en términos simples, ¿verdad? Sí. Antes yo declaraba que tenía X facturas, esa factura la tenía en archivo. Durante 4 años, en cualquier momento, tributación me podía decir, quiero ver tu 5 años, perdón. Tributación podía decir, ¿sabes qué? Quiero ver tu factura. Entonces podrían haber pasado 4 años desde que yo hice mi declaración y me iba con toda mi factura y en los 4 años me decían, no, esta factura no vale, esta factura no vale, esta factura no vale. Entonces me podían aplicar unas sanciones, pero pasaron 4 años, o sea, las multas iban a correr. Claro, por días corridos. El interés por días corridos. Costo financiero altísimo. Bueno, ¿qué ocurre hoy? La validación se da inmediatamente. Inmediatamente, en línea. No te permite luego cargarlo. No te permite cargar. Entonces te impugna ya la factura. Entonces, a lo sumo, vos tenés entonces el tiempo necesario, 15 días, 1 mes, 2 meses, para interrelacionarte con tu cliente, con tu proveedor y ponerse de acuerdo entre las partes. ¿Qué pasa con esa factura? ¿Por qué tributación me está rechazando esa factura si de alguna manera cumplió las formalidades? Entonces, los tiempos se acortaron, estamos de alguna manera respetando los derechos del contribuyente y protegiendo también financieramente el costo fiscal que puede tener la detección de una infracción o de una informalidad cumplida. ¿Y eso significa que ya no necesito andar cargando todos esos archivos con la factura? En el momento vas a cargar, ahora. Eso es lo que se hace ahora en línea. Pero línea. Termina ahí, terminó. Se acabó. O sea, ¿puedo destruir esos documentos después? No podés conservar. 5 años. 5 años. Tenés que conservar porque probablemente... Para cualquier caso. Porque dice la ley. No porque dice la ley. Claro. Así mismo. Pero eso va a tener un proceso de modificación, Luis, porque con la factura electrónica podemos inclusive meter modificaciones legales para ir validando esos archivos que tecnológicamente ya van a estar validados. Eso es algo que iba a preguntar. Con la tarifa, con la factura electrónica, ¿por qué yo tengo que cargar otra vez? ¿Por qué no se puede cuando emite el que me está vendiendo? Yo ya tengo mi RUC, ¿verdad? Está mi RUC, Luis Vareiro, RUC tal. Cuando emite, ¿por qué eso no queda ya directamente, ya no se carga automáticamente a mi... Está cargado ya, Luis. Está cargado automáticamente ya. Lo que justamente una de las tareas que hace en el proceso de la RG90 es obtener esa factura electrónica de nuestro archivo ya, electrónico, ¿verdad? O sea, cuando mi contador hace mi declaración. O sea, tiene que aparecer en el sistema. Ya le aparece. Tiene que contar la factura tal, ya tiene que estar ahí en mi archivo, por decirlo. Hace un proceso de importación. Hace un proceso de importación de la factura electrónica que ya la SED tiene. Pero ahí quiero aclarar un poquito algo, y me da la razón, ¿verdad? Hay momentos en que yo no soy facturadora electrónica, pero sí una farmacia X, ¿verdad? Me factura a mí, tendría que aparecerme, ¿verdad? Y no me aparece. Ese es uno de los problemas que se suscita. Después también en la facturación electrónica no me aparece el número de timbrado. Es una de las fallas también en la facturación electrónica. O de repente no me aparece el concepto, ¿verdad? Sin embargo, eso tendría que aparecerme el número de timbrado, me tenía que aparecer el número del RUC, me tenía que aparecer el concepto. Si no aparece eso? Y justamente esos son algunos de los inconvenientes que estamos teniendo. La factura electrónica, el timbrado es perpetuo, ¿verdad? No, es un único timbrado para ese contribuyente, ¿verdad? Y esos son algunos de los problemas que estamos teniendo. Hay un plazo también, ¿verdad? Porque para que vos puedas obtener la factura electrónica hay un proceso de sincronización entre el sistema de facturación electrónica y el sistema Marangatú. En ese proceso de sincronización hay unos tiempos que se tienen en cuenta, ¿verdad? De hecho, quien es facturadora electrónica tiene un plazo de 72 horas para poder remitir a la administración tributaria
esas facturas, ¿sí? Entonces puede haber ahí un desfasaje de tiempo que entre que me transmitan la factura, yo lo obtenga para el sistema Marangatú, puede haber ahí un desfasaje de tiempo por el cual es el hecho de que no aparece la factura electrónica al momento de obtenerla. No, ¿sí? porque en realidad debería ser, esto Automático. debería funcionar así, automático. O sea, yo por ahí no me acuerdo de qué compras hice porque ya me enchufaron, o sea, me dieron la factura electrónica. Sí. Pero como yo no llevo ninguna factura, no tengo el registro. Claro. Pero yo debería poder entrar al sistema Marangatú, meto mi número de RUC y me aparecen todas las facturas que ya me figuran a mí en el archivo. Así funciona. Así funciona. Así funciona. Sí. Ah, bueno. Ahora, pero tiene esas falencias que son importantes facturas para que no nosotros. aparecen. Y un Claro. ejemplo te doy. Vemos la cartera de cliente de una telefonía. En una cartera de cliente de telefonía, no sé, 300, 400 mil personas, hay contribuyentes y hay no contribuyentes. Hay personas que se van y hacen su habilitación de una línea telefónica con su número de cédula o con su RUC. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos esa importación de datos de la factura electrónica, el sistema inicialmente estaba tomando solamente los datos de las personas que tenían el RUC. Sin embargo, la telefonía a mí me emite la factura solamente con mi número de cédula. Entonces ahí se dan esos desfasajes y esos procesos de ajuste que habló Luis, de que nosotros necesitamos ir sincronizando las casuísticas. ¿Y las casuísticas cómo identificamos? En los hechos diarios donde van naciendo planes de mejora y modelos de trabajo que nosotros no teníamos en una visión general en nuestro diseño inicial y que al ir implementando van surgiendo hechos nuevos y situaciones particulares que tenemos que ir atendiendo. Y esto que yo te comento es un hecho clarito y nuevo que tenemos, por ejemplo, con las telefonías, ¿verdad? Y no estamos hablando de un caso, estamos hablando de 100, 200, 300 mil personas involucradas. Por eso, entonces, cuando hay un error de ese tipo, se masifica el problema. Porque no es un problema de Luis, es un problema de 100, 200 personas que de alguna manera que están en las mismas condiciones. Entonces, no vamos a hacer atendimientos de casos puntuales, sino ahí identificamos casuísticas, entonces hacemos planes de mejora que, como bien lo explicó Luis, modificar una base de datos para que impacte la corrección en 300 personas no se hace en un día. Tiene un plan de mejora de una semana. Y ahora hay un plazo, yo supongo que vamos a ir migrando masivamente a la factura electrónica. O sea, Claro. la idea es en algún momento Supuestamente en el, papeles. 2020, en el 2024 tendría que entrar más o menos el 90% de los contribuyentes, porque yo también me pregunto, Internet en el interior, capacidad de llegada, no Hay lo una sé. resolución, la resolución general 105, Hay un donde programa. establece un cronograma cronograma de implementación cada 4 meses y eso está fijado a unos 5.000 contribuyentes para este año, que van a sumarse más, donde básicamente ahí ya están todos los grandes y medianos contribuyentes, ¿verdad? Posteriormente vendrían otra etapa de obligatoriedades, porque eso se hace bajo un régimen ya de obligatoriedad, ¿verdad? Hoy, ¿solamente los comercios emiten factura electrónica o las personas también pueden? La adhesión es voluntaria, Luis. La adhesión es voluntaria. Luis quiere, solicita y puede facturar electrónicamente, sin problema. De hecho, hay ya facturadores electrónicos, físicas. personas físicas. Y la administración está ¿Y es trabajando. engorroso el trámite para hacerlo? No, hay que tener una aplicación que esté conectada a los sistemas de la SED, ¿verdad? Y eso ya hay gente que lo comercializa, ¿verdad? Que te consigue, digamos, la Sí, facturación sí, electrónica. que comercializa el software para hacer facturador electrónico. Donde No, vos- porque lo ideal sería que en algún momento Claro. ya todo esto se maneje así, ¿verdad? Sí. Entonces, primero no se pueden inventar facturas. Sí, Que digamos, claro. todas las facturas que se van a Hay cargar. un control alguien permanente. tiene- Hay un claro, control permanente. Hay un Sí. proceso de desarrollo de software que está haciendo la administración, que va a lanzar próximamente, que se llama EquaTI, que va a ser para los pequeños facturadores. ¿Cómo se va a llamar? EquaTI. EquaTI. Factura electrónica se llama EquaTI. Ah, mira, es Sí. EquaTI. Entonces este se va a llamar Papelito. EquaTI y va a alcanzar a todos los pequeños facturadores. Ajá. Todos aquellos que son facturadores virtuales van a migrar a la factura electrónica. Hoy en día son casi 70.000 facturadores virtuales que facturan sobre el sistema Marangatú, ¿verdad? Eso lo vamos a ir migrando. Y también todos los nuevos facturadores que vayan queriendo subirse a la parte electrónica ya serán facturadores electrónicos, no más virtuales. Tengo que hacer una pausa. Enseguida vamos a ver, porque está online esto, ¿verdad? ¿Cómo Sí. funciona? ¿Cuánto se está cargando hoy? Supongo que debe haber un número importante de operaciones que se hacen por día, por minuto, ¿verdad? Aparte estamos en cierre No, justamente. es nomás el vencimiento, Luis. Eso también hay que aclarar, Sí, ¿verdad? vamos a dejar bien en claro eso, ¿verdad? Cómo queda en el tema de los vencimientos y las multas. Pues yo entiendo que los contadores que se están quejando es porque dicen,
como el cliente, en mi caso, yo pago mensualmente mi IVA y obviamente si mi contador me dice, che, sabes que no pude pudimos cargar. pagar, yo le decía, se te cargó vos la multa porque yo te pasé la plata. Que O sea, en la mayoría de los casos. Sí, todos los casos. Tenemos que hacer la pausa brevísima, ya volvemos. Alba, ¿cuál es el problema más común que tienen en este momento? Están en conversaciones para solucionar esto que entiendo es un problema técnico. O sea, y tienen plazos para solucionar. Claro. ¿Cuáles son los plazos? Nosotros le vamos a dar plazos, que tiene que solucionarse esto. Porque sinceramente, eso yo le dije a él, ahora vamos a irnos en una consultora, ¿verdad? Donde ellos van a ver que no se miente. ¿Cómo es lo de la consultora? Bueno, hay una consultora, hoy es el vencimiento, ¿verdad? El día 7 tu terminación de RUC es 0, entonces viene el contador y comienza, siempre última hora, se dice, ¿verdad? Pero no es por culpa del contribuyente, no es por culpa del contador. El contribuyente, pues ese día te llama, mira que acá tengo más papeles, entonces Sí, claro. sigue cargando, ¿verdad? Entonces yo le digo a ellos, vamos a ir, van a mirar, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se cae? ¿A qué hora se cae? ¿Cómo está el tema, verdad? Entonces de ahí ellos van a hacer sus correcciones, a pesar de que ellos dicen que ya saben más o menos cuáles son los problemas. Pero ahí, Alba, no es solamente entonces que el sistema estire, por decirlo así en términos muy toscos, ¿verdad? Sí. Estire la factura, sino al momento de cargar hay problemas, se congela. Claro, cuando se ahí cuelga. está, se cuelga, esa es la palabra, se cuelga. Y no es que dicen de balde, porque yo a veces ya me canso también de los plagueos de mi funcionario, ¿verdad? Entonces me voy y miro, y vení nomás que vas a mirar, vas a ver que realmente, y se da la vuelta así, se da la vuelta. Yo le suelo llamar al viceministro, ¿verdad? Y después él me dice de repente, veo, ¿verdad? Veo, pues después ya no continúa, ese problema continúa. Principalmente los primeros días de vencimiento, ¿verdad? Que son el 7, el 9 y el 11, ¿verdad? Son los que más caen. Probablemente a lo mejor hay más contribuyentes con ese tipo de terminación de RUC, digo, ellos me van a dar la razón, ¿verdad? Entonces esos son los días que caen. Y vamos a ser bien sinceros, el lunes pasado, ayer hizo 8 días, no funcionó prácticamente en todo el día el sistema. Y a mí me consta, porque yo no cargo, pero sí estoy viendo. Se cuelga, Luis. Nosotros realmente identificamos siempre cuando hay un problema de la naturaleza de una colgada, ¿sí? Porque tenemos un sistema de monitoreo de todos los servicios, ¿verdad? Nosotros no identificamos así tajantemente, bueno, durante el día hay una colgada masiva, sí, hay días, como dijo el lunes, entre las 22 y las 23:15 sí caímos luego, no es que hubo una colgada. ¿Por qué se da eso? ¿Fue un problema de base de datos? No, fue un problema de la base de datos. O sea, dentro del sistema Marangatú hay un conglomerado de herramientas. Ahí tenés base de datos, servidores, equipo de comunicación, servicios de internet, que hacen que el sistema en sí funcione como tal, ¿verdad? Entonces a veces hay inconvenientes. O sea, inconvenientes siempre van a haber en una implementación de esta naturaleza que atiende a 600.000 contribuyentes, ¿verdad? O sea, y lo que fue en ese momento fue una caída de base de datos en ese horario que te estoy comentando, ¿verdad? Ahora, hay un contexto que hay que atender también, ¿verdad? Podría darse momentos en que nosotros tenemos identificado horarios entre las 9 y las 12 y las 14 y 18 horas en donde el flujo de trabajo es altísimo, ¿sí? Todo el mundo está tratando de meter allí su documento. Y sí podría darse porque esto trabaja con un sistema de colas, ¿sí? ¿Cómo es eso? O sea, yo quiero meter un archivo y eso ingresa a una cola y se van colando y automáticamente se va tomando para procesarse esa cola. O sea, el que entró antes... El que primero entra, el primero que sale. O sea, el sistema no te deja colarte. Claro, entonces a veces podría darse una situación en que en un horario X entran 5.000 archivos al mismo tiempo y el sistema no va a procesar los 5.000 archivos, sino que lo va tomando de una cola y podría darse ese tipo de situación, ¿verdad? Como la que comentó Alba, ¿verdad? Sí, podría darse ese tipo de situación. Lo que no vemos es que ese flujo sea un flujo normal, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tenemos números, ¿verdad? O sea, a ver, los números que... Podemos hacer el ejercicio desde el sistema informático. Vamos a entrar al sistema informático nosotros La página ahora. de la SED. A ver, esto es. Hay un link de estadística en tiempo real. A la izquierda. Está a la izquierda. A la izquierda. Estadística Arriba. en tiempo real. Sí. A la izquierda. No, al otro lado, al otro lado. Al otro lado. Tu otra izquierda. Estadística en tiempo real. Ajá. Ahí dale un clic. Hay un clic en estadística.
Si nos vamos opción a la pestaña 6, Pestaña 6. ¿sí? Hay una serie de pestañas. Allí tenemos la cantidad de documentos que está procesando el sistema entre enero y febrero, ¿verdad? Tenemos la declaración de impuestos, es la primera línea, y la declaración de jurada informativa es la segunda línea. En enero, no alcanzo a ver el total, ¿verdad? Se procesaron 1.500.000 declaraciones de impuestos. Y 2.500.000. Y 2.500.000 declaraciones juradas de informativas. Ajá. Entonces, si nos vamos a la pestaña 10, le voy a agradecer. En la Esta. pestaña 10 están Ah. todos los otros documentos que la administración procesa. Esto es en tiempo real, extrayéndose de la base de datos. Tenemos ahí 2 millones y piquito de otros documentos que la administración está procesando. Si nos vamos a la pestaña 7, A ver, pestaña 7. Acá está. aquí tenemos las cantidades de retenciones que procesó, que está por encima de los 1 millón también, entre los meses de enero y febrero. Y si nos vamos a la pestaña 1, Pestaña 1. sí, allí está el total de documentos hacia la derecha, de 8.015.000 documentos procesados en estos 60 días, por llamarlo, del 1 de enero al 2 meses. al 28 de febrero. Eso nos da, si dividimos por 60, esos 8 millones nos va a dar 135.000 documentos diarios aproximadamente. Si dividimos por hora, nos va a dar unos 5.000 y pasados documentos por hora. Bueno, pues esto va a ir creciendo. Claro, no, Cada esto vez es... va a haber A más. eso te quiero explicar en marzo qué va a pasar. Eh. En marzo va a pasar algo muy grave, Luis. ¿Qué va a pasar En marzo se presenta el IRE simple. Y tienen que aceptar usted, por más que vos digas millones y Recordamos millones. que el El IRE IRE simple es un sistema del impuesto a la renta empresarial, régimen simplificado para aquellas personas cuyos ingresos no superan 2.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Sí. Eso vence, el formulario 501 versión 2 vence en este mes de marzo. ¿Qué otra cosa vence? El IRP versión 515, que es para las declaraciones juradas de los prestadores de servicios personales en forma dependiente e independiente, tu caso, mi caso. Sí. Y el formulario 516, versión 2 también, que vence también, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Aparte otra vez de eso, porque el 516 es impuesto a la renta por ganancias de capital. Veniste a una casa, alquilaste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso tenemos el IVA, el formulario 120, versión 4. Es decir, son 3 declaraciones juradas independientes de todas las retenciones que también se practican. Es decir, Todo eso es- varios informes que se tienen que ir en este mes de En marzo. marzo. Claro. Vamos a rogarle a todos los santos, ¿verdad?, de que podamos presentar, y en caso de que no podamos presentar, vamos a tener que pedir la exoneración de las multas, Luis. San Porque- Luis, ¿cómo está la cosa? Vamos a soportar sin ningún problema ¿Sí? esa transaccionalidad. Tomo No, la no, palabra, no. toma la palabra. Y la administración también está estudiando con todos estos escenarios algún contexto para tener la flexibilización si ocurriera algún tipo de problema De multas. de multas. Sí, estamos en esta Sí, de hecho que la problemática que se está analizando tiene dos conceptos diferentes, ¿verdad? Uno era la declaración de los impuestos, que bien lo mencionó la licenciada, es el vencimiento natural de los impuestos donde cualquier contribuyente puede hacer su liquidación, suma, resta y el neto paga. Y el otro concepto que de alguna manera nos va a generar mayor esfuerzo es la de identificar y solucionar las problemáticas de las declaraciones juradas informativas. Espera, podría atajar vos. Y- Vos que decís que cualquiera puede hacer su declaración No, jurada. no. Estamos Ah. hablando de la diferente conceptualización ya. de la forma. Sí. Una es la liquidación de los impuestos y otra es la declaración detallada de la factura. Y eso es de alguna manera lo que ya identificamos que tiene la problemática. Y lo que mencionó Luis es que estamos de alguna manera analizando ya la posibilidad de trasladar a lo mejor los vencimientos de las declaraciones juradas informativas a otro momento del tiempo para adelante, para que entonces la liquidación neta de los impuestos sea más manejable y de alguna manera minimice los riesgos de errores, ¿verdad? O sea, esa segunda fase es lo que sería la certificación de mi declaración jurada. Correcto. Así Correctísimo. mismo es, ¿Verdad? correcto. Correctísimo. Una vez que termino eso ya quedó confirmado que lo que yo dije era cierto. Así mismo. ¿Verdad? Así Y, mismo. y asunto cerrado. O sea, no me No. va dentro de 4 años llamar al fisco y me dice, ¿sabes qué? Estamos revisando y tu factura no era la correcta. Totalmente de acuerdo. Lo que estamos haciendo es una auditoría Mm. proyectada en el tiempo, pero para adelante, ¿verdad? Mm. Y entonces eso genera un gran beneficio para el contribuyente porque le asegura calidad en la liquidación y una certeza financiera también de que los impuestos fueron pagados correctamente y que no te va a generar de alguna manera una inconsistencia a futuro que te puede generar un costo Otra financiero cosa muy alto. importante que tiene que saber Luis, ¿verdad? Porque él tiene su contadora, es que
el respaldo de eso que vos presentaste, tu formulario 515 que presentaste en marzo, ¿verdad? El respaldo documentario, vos tenés tiempo de cargar todo hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio. Ahora. Pero tiene que, claro, tiene que coincidir exactamente lo que vos declarás en la RG90 con tu formulario. Y si ¿verdad? no, Y ahí hay una inconsistencia. Ahí va a haber una inconsistencia, probablemente le llama la atención al fisco. No sé, creo que hay 12.000 contribuyentes de IRP, ustedes me van a decir, ¿verdad? El modelo, Luis, está establecido para que inmediatamente cuando vos identifiques esa inconsistencia, vos estás más cerca de tu proveedor, de tu cliente, y puedas de alguna manera no te generar ya recepciona tu una formulario. interrelación. Qué sé yo, como te dije, una telefonía está mal el RUT, identifica por qué está mal eso, por qué no te reconocieron eso, para que se dé ya un plan de corrección inmediatamente y no 4 años después, ¿verdad? Si no hay una corrección que vos puedas de alguna manera solucionar eso con tu cliente o con tu proveedor, ahí puedes trasladar la problemática a la SED para que veas si conceptualmente hay un problema en general de ese tu cliente o de ese tu proveedor, como te puse el ejemplo recién de una telefonía. Ahora, si vos tenés un problema con un constructor, con un proveedor de servicio, entonces la relación es más directa y si hay una problemática con su documentación, se corrige en ese momento entre las partes. Pero cuando la problemática es general, ahí sí ya nos interrelacionamos con los gremios, identificamos nuestras problemáticas internas y tratamos de medir un poco el impacto de una modificación global que implica eso. Un elemento importante, Luis, nosotros vamos a trabajar con dos informáticos del Colegio de Contadores del Paraguay que van a trabajar acá con Luis y el equipo de Luis, que también tiene un equipo de informática, y ahí es donde nosotros le vamos a hacer un seguimiento con la gente, con nuestra gente que forma parte de la comisión directiva del Colegio de Contadores del Paraguay. ¿Verdad? Son dos informáticos que van a estar trabajando, o sea que nosotros no nos quedamos quietos. ¿Verdad? No, es que nosotros, es más, nosotros le dijimos a todos los asociados que ellos ustedes van a ver viendo, esta gente va a estar revisando cómo van solucionando los problemas que surgen. Así mismo es. Y hoy nosotros no es que le prohibimos a nadie que se manifieste, ¿verdad? Eso es la libre expresión de cada uno. Todos tienen el derecho a manifestarse. Nadie dijo no se manifiesten, ¿verdad? Nada más que eso. Son dos grupos, por eso es la diferencia. ¿verdad? Bueno, hay un grupo de contadores que no, algunos a lo mejor son socios, otros no son socios, pero son dos gremios reconocidos actualmente, que es el Consejo de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores del Paraguay. Esos son los dos gremios institucionales. El Consejo de Contadores Públicos es el que no, se manifestó. creo que son gente independiente, son contadores independientes. Sí. Bueno. Hay que también hacer un comentario, Luis, ¿verdad? Todo este enfoque de modernización y de alguna manera de trazabilidad de las operaciones tiene un enfoque de modernidad necesario e irreversible en estos tiempos. Y eso es en favor del contribuyente y también de la administración. No tenemos que dejar de desconocer que nuestro interés es recaudar impuestos. Sí, claro, obvio. Categórico, en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Pero también esto viene a tener dos enfoques diferentes. Uno a favor del contribuyente, darle seguridad de que los impuestos están correctamente liquidados, pagados, que tiene la seguridad también que su profesional contable que le está prestando el servicio, le está prestando un servicio coherente y válido conforme a las normas legales. Y también indirectamente nosotros estamos potenciando el trabajo de los gremios en el sentido de darle a ellos la oportunidad que ellos también dignifiquen la profesión, que mejoren sus planes de trabajo, que de alguna manera se vayan perfeccionando de alguna manera en el tiempo, en la prestación del servicio y que le dé la posibilidad a los gremios también de proyectar mejores honorarios, mejor calidad de trabajo y que también el cliente, el contribuyente reconozca profesionalmente ese trabajo y pague quizás lo que corresponda, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque le da una certeza al contribuyente de que lo que hizo el profesional está bien y no va a tener una problemática en el tiempo. Hoy es una incertidumbre, ¿verdad? Claro, acá lo importante es que cada vez sea menos engorroso el trámite. Así yo le cuento, odio tener que juntar facturas. A todo el mundo le pido factura, pero odio tener que juntar la factura. Además, es un quilombo, no me acuerdo Luis, después dónde lo que te quiero decir también que esta tenés que entregar la factura. Lo lógico es que vos puedas traer un sistema informático, vos me tirás tu número de RUC, pum, ya está, ya te envié la factura, se acabó. La RG90, Luis, lo que te da también a vos la tranquilidad, ¿verdad? De que las facturas que vos estás presentando, llámese de ingreso como de egreso, ya se valida automáticamente, claro, ¿verdad? Ya son Entonces auténticas. ya es una especie de auditoría previa de parte de la administración tributaria, a lo mejor lo que cae en el bolillero o lo que sea, pero ya es como una especie de que, bueno, estoy tranquilo porque resulta ser que me validó todos mis documentos la RG90, ¿verdad? Claro. Por eso que nosotros estamos a favor de la RG90, pero que Además, funcione una tranquilidad bien. para el contador. Claro. Porque está también Por el supuesto. contribuyente que quiere meter cualquier factura. Totalmente. Y le obliga al contador, Sí, le dice, meteme sí. esto. Sí, porque no Entonces, quiero pagar el sistema IVA. ya te va a rechazar. Sí, Así así mismo mismo. es. Totalmente. Esa es la visión a O mediano sea, y largo estos plazo. quilombos que tuvimos hace poco, esto con este sistema no va a ocurrir. No corre, Absolutamente. para nada. No corre. Todas estas cuestiones mediáticas hubieron
políticos, periodistas, Sí, etcétera, sí. afectados. Bueno, y esa tranquilidad va a tener el contribuyente de que lo que declaró y certificó en esa declaración está válido y no se va a encontrar con ninguna sorpresa a futuro, ¿verdad? Queremos Sí. también garantizar, Luis, de que la administración siempre está haciendo inversiones en tecnología. Nosotros no paramos nunca. Este año tenemos planificado cambiar los servidores de base de datos. Llegamos a los 5 años de uso de los servidores principales de la administración y ya se programó el cambio de esa arquitectura, ¿verdad? La tecnología avanza en 5 años muchísimo. Entonces, estratégicamente esa es nuestra hoja de ruta siempre y vamos a estar este año nuevamente haciendo importantes inversiones para que la tecnología acompañe todos estos temas que estamos conversando aquí, ¿verdad? Juan, para ir cerrando, porque me voy a quedar sin tiempo, al inicio de esta administración se hizo una reforma tributaria, yo Sí. creo que importante, digamos, eliminaron una serie de gastos que podían ser descontados del impuesto a la renta personal principalmente, porque había, digamos, la gente que tenía más ingresos en Paraguay no era la que más pagaba precisamente Así porque mismo. podía descontar casi todo. Claro. ¿Eso se está reflejando ya ahora en el nivel de recaudación, en lo que están declarando, por lo menos en lo que van a pagar? Definitivamente, Luis, y en los informes mensuales que estamos observando, vemos que las estadísticas son muy notorias, ¿verdad? Que el impuesto a la renta ha crecido exponencialmente y el impuesto a los consumos, el IVA, el impuesto selectivo se ha reducido, ¿verdad? Por lo tanto, se da un poco lo que fue el objetivo inicial de la reforma, ¿verdad? Darle un poco más de equidad al sistema tributario, que el que genere renta, el que tenga más, el que genere mayor beneficio, pague más impuestos y la persona que tenga menos rentas, que esté afectado directamente por una metodología de pago de impuestos de consumidores finales, cada vez vayan pagando menos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de cualquier sociedad medianamente estable y que tenga un criterio de objetividad en la liquidación del impuesto, de que siempre se base en el poder adquisitivo. Y eso está demostrado, se ha reflejado gracias de alguna manera a los números que hemos observado, que lo proyectado inicialmente se ha dado en los resultados. Y creemos que eso va a ir proyectándose más todavía en el tiempo en la medida de que estas medidas de control vayan sincerando también la liquidación de los impuestos, ¿verdad? Y la equidad, ¿sabe dónde se nota mejor, Luis? En el formulario 515, versión 1, que es donde las tasas son progresivas, ¿verdad? Es decir, las tasas son 8, 9 y 10, que tendría que ser también para los demás impuestos, ¿verdad? Porque la mayor equidad se observa precisamente en el impuesto a la renta por prestación de servicios personales en forma dependiente e independiente. Ahí se nota la equidad, realmente. El que paga más va a tener, el que gana más va a tener que pagar más. El que gana, Pero hoy gana tenemos la menos, misma tasa. progresivas son. Por ejemplo, decimos de 0 a 50 millones es 8%, de 50 millones a 150 ¿Eso es renta millones, personal, 9, renta personal. Y de 150 millones en adelante, de la renta neta estamos hablando. Sí. De la renta neta, lo que te sale, ingreso versus egreso, Sí, claro. ese ya es 10%. De 150 millones, un guaraní en adelante ya es 10% el impuesto. Va de 8, 9 y 10. Al final del año, si tuviste mayor renta, mayor beneficio, pagas una tasa de impuesto mayor. Claro. Si es menos, una tasa de impuesto menor. Ya. Eso está vigente. Bueno, creo que quedó por lo menos las dudas que había ahora. Vamos a ver cómo evoluciona, como bien decías, Alba. Sobre el punto, hermano Luis, para sí. ir terminando, ¿verdad? Esto no es todo color de rosa, ¿no? No, Que no, por nosotros supuesto. andamos súper bien y recién justamente no nos vaya a bajar tanto la caña, me dijeron, ¿verdad? Pero en realidad que si ellos hacen bien el trabajo, nosotros no tenemos problema, porque somos los aliados, el brazo largo de ellos precisamente, Claro. para la recaudación. Y ahora que nos ayuda con la RG90, pero vamos a hacer un seguimiento también para que, en favor de todos nuestros colegas, que para eso estamos nosotros en el Colegio de Contadores, ¿verdad? Fantástico. Luis, sí, hacemos una retrospección en el tiempo, ¿verdad? Este plan de trabajo que tiene tributación data de hace 15 años atrás. O sea, nosotros tenemos una pauta siempre de un plan de mejora constante, ¿verdad? Si Sí. pasamos del papel y de los sellitos a hablar de que tenemos 6, 8 millones de operaciones electrónicas, quiere decir que nosotros tenemos una visión a largo plazo, que el hacer lo tiene dentro de su política estratégica de gestión. Por lo tanto, siempre este tipo de escenarios y este tipo de mesas de discusión viene bien porque los planes de mejora se van a dar siempre en forma constante, por lo menos dentro de la administración tributaria. Bueno, Juan, Luis, Alba, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. A las órdenes. Hasta luego. Tenemos que hacer nosotros una pausita. Enseguida vamos a estar con Christine Falk. Ella es investigadora de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Está en Paraguay. Hace rato que ella viene investigando todo lo que tenga que ver con
el manejo de la energía en Paraguay, sobre todo el caso Itaipú. Presentaron hoy un análisis de lo que fue la negociación. Bueno, recordemos, hoy se pagó toda la deuda de Itaipú. ¿Cuáles son los escenarios? Vamos a escuchar a una académica, o sea, no está involucrada políticamente con nadie, es una, digamos, opinión aséptica en términos políticos, pero con base académica. Así que enseguida, después de la pausa, estamos hablando de eso. Bueno, vamos a hablar ahora de probablemente el que sea uno de los temas más trascendentes para nuestra economía, de mayor repercusión en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Itaipú, ustedes saben, es el negocio más importante que tiene el país. La hidroeléctrica pagó hoy el último tramo de su deuda. Ya no existe deuda para Itaipú. Todo el dinero los empréstitos que se tomaban para poder financiar la construcción de la hidroeléctrica. Y hoy justamente se presenta un trabajo académico, un análisis sobre la negociación que ha tenido Paraguay con respecto a Itaipú, de Christine Falk para la Universidad de Duke de Estados Unidos. Ella hace rato que está trabajando sobre esto y está hace varios meses ahora en Paraguay. Christine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes hoy. Bueno, gracias por venir. Quiero ir directamente al tema. O sea, después de este análisis que hicieron, entiendo yo que es cómo ha estado negociando Paraguay su relación con el tema de Itaipú desde que esto empezó a operar. Sí, así es. Es un análisis histórico, pero también actualizado. Entonces, poniendo todo en contexto para hablar de dónde está Paraguay hoy en día. Hoy que está celebrando haber pagado la deuda Itaipú, ¿ahora qué? Y lo que es un análisis basado en teorías de negociación de cómo Paraguay podría aprovechar del momento. A ver, primero, ¿qué encontraste de la historia de la negociación? Y a partir de ahí veamos qué es lo que deberíamos hacer. Sí, voy a llegar al mensaje principal, que es que Paraguay tiene una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, de corregir los errores, de tomar otro rumbo que el status quo, de irse del status quo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque lo que vimos en nuestro análisis, basado no solamente en lo que empezó en 73, sino lo que estaba antes, es que lastimosamente se ha instalado en Paraguay un discurso de que no se puede, no existe la infraestructura, no va a existir la infraestructura. Ese fue el discurso en 73, es el discurso en 2023 y es fascinante ese discurso como objeto de estudio porque claro que se puede. Claro que se puede. O sea, que no se puede consumir la energía. No se puede consumir la energía, que no va a ser construido, no existe la infraestructura, pero obviamente lo que sabemos es que la infraestructura sí existe, que ANDE está terminando la infraestructura necesaria, pero lo más importante es que esa visión, ese mensaje de que no se puede. No vamos a consumir toda nuestra energía. Lo que hace eso es respaldar una visión rentista sobre la represa. Y una visión rentista, cuando decimos renta, lo que estamos diciendo es que hay un enfoque en la plata, en cuánto se puede obtener por las ventas o las cesiones a Brasil. Y lo que sucedió, la búsqueda de renta, lo que ocasionó era frenar el desarrollo de las fuerzas productivas dentro de Paraguay. Eso es lo que pasó con esa búsqueda de renta. Frenó la visión de desarrollar las fuerzas productivas, de desarrollar industrias, etc. Porque lo que vimos desde los años 70 hasta el presente, que nos sorprendió y que era fascinante, es que había intentos
desde antes de la construcción de Itaipú, de instalar acá en Paraguay industrias electrointensivas para aprovechar de esa electricidad. Y no salieron. Alcoa, Reynolds, Río Tinto, entonces estamos hablando de décadas y estamos hablando de los 3 gigantes, entre otros. ¿Y por qué no salieron? Bueno, porque no había una visión para usar la electricidad. Y eso es lo que hay que cambiar. Ese es el mensaje, lo más importante, es que hay que cambiar la visión para no poner barreras, sino ver que hay opciones y que hoy en día hay opciones saliendo en el país. Y este punto de inflexión con 2023 es una oportunidad de girar, de no hacer lo que hizo Paraguay en el pasado. A ver, para que le quede claro a la gente, nosotros vamos a tener ahora una energía todavía mucho más barata. Pagó toda su deuda Itaipú. El precio de la energía estaba dado por el costo de producción más el pago de la deuda. El pago de la deuda se estima que era como el 60% de la tarifa. Así era. Se pagó todo, quiere decir que cae en un 60%. Tenemos una gran cantidad de energía. Nosotros, estaba leyendo tu propio informe, usamos hoy el 10%. Así es. El 10% de lo que nos corresponde. Depende de la producción cada año, dependiendo de las lluvias. Paraguay usa como 1/3 de la mitad de lo que corresponde. Okay. Pero depende de la cantidad de energía producida. O sea, hoy ya hay infraestructura para traer toda esa energía. Eso es lo que ANDE está publicando quizás hoy. Están construyendo, por fin, después de 50 años, construyeron las líneas de alta tensión necesarias para sacar la energía de Itaipú y llevarla a territorio paraguayo. Ya está la infraestructura. Ya hay interés de compañías, de empresas internacionales con socias en Paraguay de instalar esas industrias que van a aprovechar. La pregunta es si hay una visión para continuar eso. Pero yo quiero llegar a lo que dijiste en cuanto a la tarifa, porque hay mucha conversación en Paraguay. Bueno, sí, la tarifa se mantiene o se baja, etc. Hoy en día Paraguay ya tiene la tarifa más baja industrial en la región. Ya tiene, antes de cualquier cosa que pase con la tarifa de Itaipú. Y no vemos una abundancia de industrias acá en el país. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una falta de visión de hacer el país amigable para eso. Porque ya es amigable. En el sentido numérico, ya hay. Es más barato. Y no estoy hablando de, un poquito más barato que Brasil, un poquito más barato de Argentina, un poquito más barato de Uruguay. Les voy a enviar el enlace para ver. Esos estudios son de un consultorio uruguayo que se llama SEG Ingeniería. Están en Twitter, son fascinantes. Y es que Paraguay es como 1/3 del precio. Ya. ¿Es lo que te cuesta en la región? Yes, así es. Entonces, ¿Y por qué no vienen entonces? ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué no vienen? Porque no hay una infraestructura legal. No estoy hablando de una infraestructura así física que ya está en camino. Y tampoco porque no hay interés. Obviamente hay interés. Si había interés desde los años 70, hay interés. El mundo sabe que hay abundancia de energía renovable acá. Lo que falta es un plan de largo plazo que está reflejado en una seguridad jurídica para las inversiones, una transparencia de información. Lo que encontramos en el proceso de hacer ese estudio es que es muy difícil ir más allá de las presentaciones más superficiales sobre la información. Y eso es lo que los académicos en Paraguay han dicho por meses. Y los expertos en energía, que es difícil acceder a la información. No hay transparencia, hay rechazo cuando hay pedidos, en vez de tener todo ahí disponible. Y ojo, ¿sabes dónde está disponible mucha información? En el lado brasilero. Un ejemplo solamente quiero dar. Si uno va a las páginas, la página de itaipu.gov.pt
PI contra la página allí en el lado brasilero. Y uno pone memoria anual, que son los reportes que tienen toda la información pública. En el lado brasilero vas a ver desde 1974, ahí enlaces. Y en el lado paraguayo, los últimos 5 años. Simplemente eso, la misma organización, más información en el lado brasilero, porque están desarrollando su fuerza productiva por la investigación. Está reflejado eso en la página de Itaipú. Regresando al tema de Paraguay. Si Paraguay tiene una tarifa tan baja ahora, ¿por qué no viene? Es porque no hay seguridad jurídica y no hay un plan de largo plazo de cómo desarrollar esa industria acá. Y eso es lo que falta. Y por eso decimos que Paraguay tiene una oportunidad de hacer las cosas bien, de no continuar con el status quo en Itaipú, sino hacer algo diferente. Ahora, Cristín, cuando hablamos de darle una seguridad jurídica, ¿estamos hablando de una ley? ¿Estamos hablando de una política pública? ¿De qué hablamos? Estamos hablando de los dos. Primero, la gente tiene que saber, si invierte acá en este país, tiene que saber que su dinero y su inversión va a ser protegido, sus ideas, etc. Entonces, estamos hablando de una formación de derecho, pero también la facilidad de formar compañías, etc. La facilidad, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, no se puede usar es muy difícil usar cosas como PayPal, que es una transferencia de fintech que yo puedo usar en mi cel. Es muy difícil así conectar Paraguay financieramente con el mundo. Eso es un problema. Es un problema para inversores que quieren venir, que son inversores serios. Pero también estamos hablando de no solamente de derecho, sino una costumbre y una posición de que lo que hay que hacer es conectar las posibilidades, las potencias de este país al mundo y que el mundo quiere venir. Y eso es como un cambio de visión para la gente, que se puede. Hasta esa pregunta de, no, pero no existe la infraestructura. Hay opciones creativas que, por ejemplo, se puede hacer que el contrato para empresas que quieren venir y aprovechar de la electricidad, incluir en el contrato el requisito de que ellos también construyen parte de la infraestructura necesaria, no solamente para sacar energía de Itaipú, sino para aumentar su propia producción de energía así renovable. Hay posibilidades así que no son solamente una ley, sino una expectativa pública. Y sí, hay que tener políticas públicas que van más allá de 5 años. Tienen que ser más allá del gobierno de turno para que algo crezca acá. Ahora, cuando hablamos de las empresas que podrían venir, ¿de qué tipo de empresas hablamos? Porque un miedo que tienen algunos sectores es que vengan electrointensivas y que en 5 años se consuma todo el 100% de lo que tenemos y que además no se invierta para buscar nuevas fuentes de producción de energía. Y qué bien que se puede requerir que hacen inversiones en expandir así la producción. Ese temor se puede resolver simplemente por requerir. Pero, ¿qué tipos de empresas? Para nosotros es bastante interesante lo que está saliendo en Paraguay hoy en día. Paraguay, sí, hay una desventaja. Hay una decepción en su falta de industrialización, en el hecho de que vinieron en los años 70, iban a invertir en los años 80 millones de dólares en infraestructura, en empleo, etc. Sí, hay una pérdida. Pero en el siglo XXI estamos más conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático y consumir mejor en términos de los recursos del mundo. Ni de hablar de la situación geopolítica de depender de combustibles fósiles que vemos en la guerra en Ucrania. El mundo está girando hacia los productos que podrían ser hechos fácilmente con la energía que ya existe en Paraguay. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo nuevos emprendimientos en Paraguay sobre la movilidad eléctrica. Estamos viendo
industrias que buscan descarbonizar no solamente el transporte, sino otros procesos industriales como el cemento, como el amoníaco verde para abono. Entonces estamos viendo eso no son gente que aman los árboles, no son ambientalistas, son gente que está buscando negocio. Exactamente, y que ve ahí negocio. Entonces, en eso ya hay semillas, ya hay camino aquí en Paraguay. Hay que fomentar eso, hay que reconocer que hay que ir más profundo en eso y hay que continuar las inversiones así. Pero también hay un giro muy interesante en el mundo de la economía digital, que es más de nómadas digitales que pueden trabajar desde cualquier café y escribir código, etc. Y eso también puede venir acá. También depende de electricidad. Pero las compañías muy grandes como Google, como Amazon, como Apple, lo que quieren para sus nómadas digitales es que usen energía limpia para hacer su trabajo. Paraguay tiene la capacidad de tener un pie en los dos. Ni de hablar de las cosas que no usan necesariamente energía eléctrica, como la idea de las nuevas empresas sería diésel renovable, que no es biodiesel, que es aún una próxima generación de biofuels, de biocombustibles, que no es una industria eléctrica, pero que sí piensa en descarbonizar o no usar combustibles fósiles para el transporte. El hidrógeno verde. Sí, y no solamente eso, es que hay planes acá. Por ejemplo, la construcción de Omega Green. ¿Qué están haciendo? Están haciendo biocombustibles. Para lo que quieren hacer es hacer diésel renovable, que sería algo que se puede meter 100% en cualquier motor diésel. Sí. Y eso, obviamente estamos hablando de combustión, pero estamos hablando de salir de combustibles fósiles. Una visión de anticipar dónde gira el mundo en cuanto a la necesidad de tener en cuenta el medio ambiente y bajar la contaminación en la industria es algo que Paraguay debería no solamente considerar y ver por Twitter, sino así aprovechar de lo que tiene el país hoy en día, que es un punto de inflexión. No es solamente que la tarifa, que ya está baja, va a bajar más para la ANDE, porque así es, ¿no? Es que Itaipú vende a la ANDE sí, y esa tarifa es lo que va a bajar. No es eso de qué se trata. Se trata de una visión de un país que tiene energía renovable en abundancia y que tiene planes de construir más fuentes de energía, porque sí hay planes. Y seguir eso es no solamente, como decimos en nuestro informe, una estrategia fuerte de negociación, pero sí es, porque si Paraguay tiene más opciones, puede exigir más en la mesa negociadora, sino también es la manera de tener un mejor Paraguay. Ahora, toda esta idea de, por ejemplo, sentarnos a la mesa y discutir que Brasil nos permita vender nuestra energía en su mercado, ¿es una pérdida de tiempo? No es una pérdida de tiempo. Lo que para mí es fascinante es que ya fue discutido en 2009 la declaración conjunta de Lula-Lugo ya dio para explorar esa opción. La pregunta que tengo yo y que tenemos que analizar es ¿y por qué no salió algo de eso? Bueno, porque no había una visión de largo plazo de cómo usar la electricidad de Paraguay para generar interesantes nexos. Entonces, sí, claro, se puede analizar eso. Está bien, para mí está bien. Yo escuché esta mañana que después de nuestra conversación en la radio, que alguien estaba preguntando, ¿y quién financie a Christine Folch? Y sí, el trabajo. Entonces, yo quiero contestar esa pregunta porque creo que contesta también esa pregunta de cuáles son las opciones para Paraguay. ¿Quién me financia? Ahora tengo que hablar de mi trabajo y de Estados Unidos. Me financia mi universidad. La moneda de mi universidad es investigación.
um, no es solamente por generosidad. Quiero hablar de algo profesional. En Estados Unidos, en la carrera académica, yo soy profesora, y en mi universidad hay un valor muy grande en la investigación. ¿Por qué? Porque mediante investigación uno desarrolla, entendimientos de problemas y también entendimientos de soluciones. Entonces, y no solamente para Estados Unidos, porque Paraguay, los problemas de Paraguay y las soluciones que vienen de Paraguay no son solamente interesantes para Paraguay, sino para el mundo. Entonces, el prestigio de la universidad viene de la calidad de su investigación. Entonces, están así apoyando esta investigación porque es parte de su prestigio. Y no es solamente que hemos tenido en el pasado grupos de estudiantes para venir a Paraguay y hacer investigación. Hoy cerramos otro contrato con, creo que son 9 que van a venir, compitieron. Nosotros tuvimos que rechazar a algunos que querían venir a Paraguay porque había tanto interés, porque da gusto hacer investigación que tiene impacto real. Y entonces eso es algo profesional. Pero quiero también hablar por qué estoy tan interesada como mi razón personal. Yo tomo eso como un desafío porque yo también soy hija de inmigrantes latinos en Estados Unidos, gente que tuvieron que irse de sus países para ir a Estados Unidos para sobrevivir. Mi mamá nació en Cuba, mi papá en la República Dominicana. Yo personalmente conozco en mi vida personal la historia de un niño no viendo a su mamá por 7 años porque la mamá tuvo que ir a otro país para trabajar limpiando y enviar dinero para sostener su criatura porque en su país no pudo. Esa es la historia de mi familia, es la historia de mi papá. Entonces, yo tengo esta pregunta de la calidad de vida en Paraguay como un desafío personal como latina. Queremos ver una situación mejor en nuestros países para que la gente no tenga que salir. Entonces, lo que está detrás de ese informe son esas dos motivaciones, algo profesional, algo personal. Y lo que vemos en Paraguay es una oportunidad fantástica, increíble, donde hay muchos recursos y mucha posibilidad. Y hoy, que estamos celebrando ese último pago, hay un punto de inflexión donde Paraguay puede mirar hacia atrás y decir, queremos otro rumbo para el futuro. Casi te aplaudo, Cristina. Casi te aplaudo después de ese discurso. Decime, cuando hablamos justamente de prepararnos para esto, una cuestión clave es capital humano. ¿Vos ves que nosotros estemos haciendo alguna inversión para preparar a la gente que va a ser necesaria para que estos planes se puedan ejecutar? Dios mío, yo conozco tantos jóvenes paraguayos que son tan preparados para este desafío. En la universidad y en otras partes de la sociedad. Y por eso digo también que es una tristeza tener gente que tiene que irse de su país en vez de contribuir en su país. Porque no tienen así permiso para ejercer su conocimiento o su creatividad. Yo sí creo, y hay que dar espacio a los jóvenes que están saliendo de la universidad acá en Paraguay, no solamente los que van a becar y estudian afuera, aunque ellos también. Yo sí veo, yo tuve la oportunidad de enseñar una clase en Flaxo, aquí en Paraguay, y conocí estudiantes de muchas facultades y me quedé tan impresionada con la calidad de ideas que están desarrollando los jóvenes. Sí, hay el capital humano acá, sí hay. Hay que invertir más en la educación, sin duda. Pero sí hay. Y con respecto a las propuestas o el debate político con respecto a esto, nosotros tenemos elecciones en breve. Se supone que este es un tema, digamos, trascendental. Estamos hablando de probablemente
el hecho económico más importante de, no sé, los próximos 20, 30 años. Esto puede definir la historia del país. ¿Vos ves que en el debate esto se esté analizando? Yo veo que hay un deseo en el público de hablar de eso. Yo veo que hay que profundizar el conocimiento en el ámbito político sobre las opciones. Lo que sucedió en cuanto a la renegociación de 2023 es que había mucha conversación en el ámbito político en Paraguay y después se enfocó en otras cosas. Hay algunas urgencias en Paraguay que hay que tratar. Hay que pensar en lo que sucedió ahí en el supermercado sobre Avenida España y el asesinato que vimos nosotros. Paraguay tiene que ser diferente. Y entonces yo veo que hay algunas preguntas más urgentes quizás, bueno, ¿qué va a pasar con un tratado, etcétera? Entonces hay que contestar las preguntas más urgentes. Pero lo que queremos hacer por nuestro informe, análisis de negociación, es decir a cualquier partido político, cualquier grupo político, que esto tiene la bandera paraguaya acá. Y estamos dispuestos a hablar con cualquier grupo, porque creemos que este es útil para todo Paraguay. Entonces, lo que quisiera ver yo y lo que hay que ver más es como más conexión entre los espacios de debate y diálogo de la universidad y las políticas públicas que están siendo desarrolladas por los diferentes candidatos, pero esas políticas públicas no deberían ser políticas de gobierno, no deberían depender solamente de la figura que está en el Palacio de los López. Eso tiene que ser desarrollado por tecnócratas, gente que conoce el tema, gente preparada en el tema, que van a trabajar por largo tiempo en desarrollar eso. Entonces, yo pienso que hay que construir más lazos. La base para poder empezar a construir, digamos, proyecciones, políticas públicas, sobre todo esto que vos estás diciendo, ¿es de alguna manera este plan de maestro de la ANDE? Yo pienso que el Plan Maestro de la ANDE es un documento bastante interesante. No es suficiente, no se puede así colgar todo el peso de un país en el Plan Maestro de la ANDE. ANDE se trata de electricidad, Claro. no se trata de otras formas de energía, que sí hay que pensar en eso. Pero yo uso el Plan Maestro de la ANDE como un ejemplo porque es real. Es algo físico, están desarrollando planes, tienen así gráficas donde muestran las curvas, son cosas muy técnicas, pero están elaborando y trabajando eso. Y en ese plan ya tienen unos datos bastante importantes para Paraguay, que están estimando que si el crecimiento es más o menos como es hoy en día, que en 2029, 2030, Paraguay va a llegar a su capacidad instalada, que es decir, que su uso pico va a llegar a su capacidad instalada. Y que en 4 o 5 años después de eso, su demanda de energía va a llegar a toda la energía producida. Y ellos tienen ideas de, bueno, la manera de no llegar a esa crisis es construir tal cosa, tenemos una idea de la capacidad o el potencial de energía en este lado, etcétera, etcétera. Es un documento muy, muy técnico. Mi preocupación es que las cosas técnicas se quedan en el lado técnico y no tienen el respaldo político en el Congreso, en un ministerio, etcétera, que van a tomar esos cálculos y decir, ok, bueno, si tenemos que construir más capacidad hidroeléctrica, entonces hay que hacer eso, hay que poner gente para este trabajo, etcétera. Entonces el plan maestro es un parte, pero no es el único parte. También conozco que, por ejemplo, en la Facultad Politécnica hay grupos de estudios allá donde hay jóvenes paraguayos así haciendo modelos de cómo por ejemplo, cómo por fin construir una industria de pilas de litio en este país.
ya están elaborando en la Facultad Politécnica modelos para eso. Jóvenes están trabajando en eso. De cómo conectar la energía de Paraguay, la industria automotriz de Brasil, el litio de nuestro vecino aquí Bolivia, nuestro vecino aquí Argentina, nuestro no vecino, pero muy cerca Chile. Hay jóvenes ahora trabajando en eso y ellos no están eso no es un documento de la ANDE, es un documento de unos jóvenes trabajando en su tesis o su tesis de maestría, etc. Entonces, hay una abundancia de investigación que no está siendo usado dentro del país para transformar la investigación en políticas públicas. ¿Y por qué digo que hay que cambiar la visión? Porque no es necesario ir a otro país para buscar eso. Sí, tenemos que encontrar socios para que traigan su capital, para que traigan su mercado, sí. Pero ya hay en este país. Hay que tener una visión de que el status quo no es necesario. Que hay otras opciones para este país, que hay semillas de empresas hoy en día viniendo a Paraguay intentando instalarse en este país y que hay gente con ideas en este país. Y hay que creer que es real y darse cuenta de que ese enfoque en renta, en el dinero, es una visión muy, muy pequeña de lo que se puede lograr con Itaipu. Una cuestión final, Cristín. ¿Y Brasil, cuál es su posición, crees vos? ¿Ellos tienen clara la película y es usar la energía como lo han hecho hasta ahora? Sí, Brasil tiene sus intereses bien definidos. Desde los años 70 lo que Brasil quiso era su seguridad energética, es decir, energía barata, fiable para sus centros de industria. Y eso es lo que hicieron en el pasado, lo que pensaron que iba a pasar con Paraguay. Tenían así visiones del consumo aumentando en Paraguay por la industrialización de Paraguay, que no sucedió. Y hoy en día su retórica política es eso. Pero el otro resultado del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de Brasil por la energía de Itaipu es el actual presidente de Brasil. Lula da Silva, antes de ser presidente, fue el líder de los obreros en las industrias metalúrgicas en Sao Paulo. ¿Y qué va a Sao Paulo? La energía de Brasil, de Itaipu a Brasil. Y entonces, en la presidencia de Brasil, hay el resultado de un movimiento industrial, así que fue potencializado por Itaipu. Entonces, en Brasil hay un interés bien claro. En Paraguay hay una segunda oportunidad de hacerlo bien. Pues ojalá que esto sirva realmente para que el debate pase al sector político, porque es allí en donde finalmente se van a definir estas cuestiones. Se dé la conexión de esos grupos de tecnócratas, de esos estudiantes que vos decís, y que tomen como referencia este trabajo fantástico que hicieron, ¿eh? Muchísimas gracias, Cristín. A vos y a la audiencia. Bueno, nosotros nos vamos con esto. Qué gusto da escuchar, ¿verdad? Gente que viene afuera y que ve tantas oportunidades que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que tenemos allí la posibilidad de hacer un giro para siempre en la historia y que no tengamos que vivir como tantos otros países latinoamericanos viendo cómo su gente va a buscar oportunidades más allá de su frontera. Gracias por la atención, que tengan un feliz resto de jornada.